Hola, nosotros somos Naidelin y Karen, estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 37, José María Leiva Pérez Cajeme. En nuestro canal podrás encontrar diversos videos para poder registrar y calcular de manera correcta tus pagos provisionales en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenidos a nuestro primer video. En él podrás encontrar diversa teoría acerca del arrendamiento. El objetivo del presente proyecto es desarrollar competencias profesionales, disciplinares y genéricas que ayuden a realizar prácticas donde a través del conocimiento, interpretación y aplicación de la ley del impuesto sobre la renta se obtenga el resultado fiscal para elaborar la declaración mensual de ICR de personas físicas que forman parte del régimen de arrendamiento en el sector empresarial de la sociedad. Por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, artículos 114 al 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El arrendamiento es un contrato mediante el cual un arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso o goce de un bien o inmueble al arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado, es decir, una renta. Artículo 114 de la Ley del ICR. Ingresos grabados. Número 1. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Número 2. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. Deducciones autorizadas. Artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Número 1. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los mismos y, en caso, el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Número 2. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen de inmueble. Número 3. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Se considera interés real el monto en que dichos intereses excedan del ajuste anual por inflación. Para determinar el interés real se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el artículo 134 de esta ley. 4. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a esta ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. 5. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 6. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Deducción 35%, artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles, correspondiente al año de calendario o el periodo durante el cual se obtuvieron dos ingresos en el ejercicio según corresponda. Deducción tratándose de subarrendamiento. Artículo 115 de la Ley del ICR. Tratándose de subarrendamiento, solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. El subarrendamiento es el contrato de cesión del uso del bien que tiene alquilado el arrendatario o otra nueva persona, que podría ser el subarrendatario. Restricciones de las deducciones. Artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas, que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupa o de la otorgada gratuitamente.
Determinación del pago provisional. Artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre, por lo que se efectúa el pago. El monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma, correspondientes al mismo periodo. ¿Quiénes no están obligados a presentar pagos provisionales? Nos los dice el artículo 116 de la Ley del ICR. Anteriormente, los contribuyentes que únicamente obtenían ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no excedía de 10 salarios mínimos generales vigentes en el DF elevados al mes, tenían la facilidad de no presentar pagos provisionales. La facilidad que existía para las personas físicas de no presentar pagos provisionales desapareció con la ley vigente. Ahora, los contribuyentes con las características anteriores podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Artículo 116. Retención del ICR. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancias de la retención y comprobante fiscal. Vamos con los procedimientos para calcular el pago provisional del ISR. Se podrán efectuar los pagos de manera mensual los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles. Efectuarán los pagos provisionales mensual o trimestralmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Trimestral. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monte mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de manera trimestral. Determinar los ingresos trimestralmente. Un contribuyente que percibe todos sus ingresos solo por arrendamiento y por lo tanto podrá efectuar pagos provisionales de manera trimestral. Salario mínimo general vigente de la zona del DF es de 123.22. Renta mensual percibida del mes 8,000 y número de días de marzo 31. Ahora vamos con el límite mensual de ingresos para pagos provisionales trimestrales en el caso de esta persona. Salario mínimo general del DF de 123.22 por 10, 1,232.2 por días del mes, que en este caso son 31, 38,198.2. Ese es el límite mensual de ingresos para pagos provisionales trimestrales. Aquí encontramos las tarifas del mensual o trimestral y por deducciones autorizadas. Se aplicarán las deducciones que se presentan en el artículo 115 de la Ley del ISR. Ingresos del mes o trimestre, 30,000, menos las deducciones autorizadas por 8,450, nos da un total de ingresos de 21,550, menos las deducciones personales de 500, es igual a la base gravable del pago provisional por 21,050, menos el límite inferior de 20,770.30, nos da un excedente del límite inferior de 279.70. Por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior de 23.52, nos da un impuesto marginal de 65.79, más la cuota fija de 3,327.42, nos da un ISR a cargo de 3,393.21, menos las retenciones del ISR efectuadas por personas morales en el mes o trimestre de 500, nos da un ISR a cargo de 2,893.21. Ahora vamos por deducción opcional o ciega. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al año de calendario o el periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. Ingresos del mes o trimestre, en este caso pues igual 30,000, menos la deducción del 35%, que son 10,500, menos el impuesto predial
de 450 nos da un total de ingresos de 17.050, menos las deducciones personales de 500 nos da la base gravable de 18.550, menos el límite inferior de 10.298.36 nos da el excedente del límite inferior de 8.251.64. Por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior nos da un impuesto marginal de 1.762.55, más la cuota fija nos da un ISR a cargo de 2.853.16, menos las retenciones de ISR efectuadas por personas morales en el mesotrimestre de 500, nos da un total de ISR a cargo del mesotrimestre de 2.353.16. Ahora hablaremos del fideicomiso, artículo 117 de la Ley del ISR. Concepto: disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a otra o la invierta de modo que se le indica. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos de los ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario es una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga un derecho a readquirir un fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera que los rendimientos de los ingresos del fideicomisario desde el momento en que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir el bien inmueble. La institución fiduciaria efectuará los pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponda el rendimiento en los términos del párrafo anterior durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional será el monto que resulte al aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior sin deducción alguna. Ahora hablamos de las obligaciones del arrendador, artículo 118 de la Ley del ISR. 1. Solicitar su inscripción en el RFC. 2. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 3. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. 4. Presentar declaraciones provisionales y anuales en los términos de esta ley. 5. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT mediante algunas reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Ahora, ¿cómo determina la PTU para los trabajadores el arrendador? La base de reparto de utilidades de trabajadores será igual a la utilidad fiscal que se determine, según la opción tomada por el contribuyente para determinar dicha utilidad fiscal. Aquí tenemos un ejemplo, los cuales son los ingresos acumulables de 1.500.000 menos las deducciones autorizadas, nos da la utilidad fiscal. Después tenemos la deducción ciega, en el cual es los ingresos acumulables menos las deducciones del 35% menos el impuesto predial, nos da la utilidad fiscal por la base para PTU. ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades? 1. Identifica los siguientes valores: el monto a distribuir, el número de empleados, los días laborados y el sueldo percibido durante el ejercicio. 2. Divide el monto en dos partes y determina el valor de los siguientes factores: el factor por días trabajados y el factor por salario percibido. 3. Con los valores obtenidos de los factores por días y sueldo, determina lo siguiente: el PTU por días laborados, que son los días trabajados por factor por día trabajado, el PTU por salario, que es salario percibido por factor por salario percibido, nos da el total de la PTU, que es la suma de los dos resultados. Y por último, tenemos que realizar el cálculo con cada uno de los trabajadores. Para verificar el resultado, puedes sumar el total del PTU de cada empleado y comprobarlo con el monto a repartir. Recuerda, a todas estas cantidades aún se le deben descontar los impuestos. Dentro de las obligaciones de los arrendadores, ¿quiénes pagarán el IVA? Realizar el pago del impuesto mensualmente en el caso de que rentes un local comercial o casa habitación amueblada. Artículo 1. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado
establecido en esta ley, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. 1. Enajenen bienes. 2. Presten servicios independientes. 3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 4. Importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores. De los arrendadores, ¿quiénes pagarán el IVA? No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los bienes. 1. Se deroga. 2. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa-habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. 3. Fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos. 4. Derogada. 5. Libros, periódicos y revistas. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda respecto a este tema, déjenoslos en la cajita de comentarios.